es un duelo que se siente mucho más fuerte, porque la vida me puso en esta posición y como no tenía de otra, entonces digamos que es más doloroso para esa persona, porque se siente más forzado a hacerlo que más con la opción de elegir si lo hago o no, porque empezamos a dejar de ser lo que veníamos acostumbrados a hacer o a vivir. Entonces, quienes quedan en el país de origen también deben hacer el duelo de esa persona que ya no va a estar. El duelo en general lo vivimos todos los seres humanos. Cuando me preguntan cómo me está yendo, tengo que fingir algo, entonces te vas a sentir más aburrido, te vas a sentir más agotado, se te bajan las defensas, te vas a enfermar. Estás indefenso ante este nuevo país porque lo desconoces por completo. La migración te va a transformar. Por eso en A Navegar decimos que la migración es como sacar el héroe que llevas dentro. Advertencia, vamos a hablar de un tema muy sensible. Y puedes tener una de dos reacciones. La primera, que digas, este tema no tiene nada que ver conmigo y te vayas del video. Y la segunda, que elijas quedarte porque te sientes preparado para que juntos hablemos sobre el duelo migratorio. Yo soy Ana, psicóloga e inmigrante, y esto es A Navegar. Ana, ¿por qué te dio por esto? ¿Por qué te dio por A Navegar? Me dio por A Navegar porque siento que fue parte de la necesidad que yo sentí cuando emigré y que obviamente como en ese mismo proceso que yo estaba viviendo me generó también como mucha compasión con mis papás, porque de alguna u otra manera como que empecé más como con la queja de por qué ellos no hicieron o no hacían, y bueno, fui como descubriendo eso, que definitivamente era porque no habían tenido, digamos que una guía o alguien que los acompañara y que sintieran confianza de que esa persona los iba a llevar como en realidad a donde ellos querían llegar. Entonces por eso me dio por A Navegar, porque siento que es el lugar donde esas personas que acaban de llegar a los Estados Unidos o que están pensando en hacerlo o que ya llevan algún tiempo, pues puedan decir, parce, necesito una guía, necesito un apoyo, alguien con quien identificarme, pues que aquí estamos nosotros para apoyarlos en ese camino, porque lo hemos vivido y porque estamos viviendo el proceso. Es decir, que tú no hablas de algo que tú no hayas vivido. No, o sea, literal, para mí A Navegar es la experiencia de mis papás, de mi tío, la mía, la de mis amigos y la de las personas que tengo en el entorno desde que emigré y desde hace muchos años, porque siento que tengo como que la parte de la migración me impactó desde que tenía 8 años, que fue la primera vez que vine a los Estados Unidos, pero fue así como súper radical, ya cuando mis papás decidieron irse de Colombia para migrar aquí a los Estados Unidos. Entonces siento que es una cosa que me ha atravesado hace mucho tiempo. Bueno, Anita, entonces vamos a hablar de un tema que yo creo que hasta el mismo nombre es como a veces como que genera resistencia, ¿cierto? Total. Vamos a hablar del duelo migratorio. Así es, ¿cierto? Vamos a empezar a hablar del duelo migratorio. En México esta madrugada partió de Tapachula, Chiapas, la primera caravana migrante del 2025 y a solo días de que Donald Trump asuma la presidencia. De acuerdo a las cifras de Naciones Unidas, en el mundo hoy hay aproximadamente 281 millones de migrantes, lo que corresponde al 3,6% de la población global. Siento que no solamente se sabe muy poco de él, o los que migramos sabemos muy poco de él, y a veces precisamente por eso es la resistencia, y podemos estarlo viviendo y no saberlo, etc. Entonces empecemos por esa pregunta. ¿Todo inmigrante sufre de duelo migratorio, tiene duelo migratorio? Sí, o sea, en realidad el duelo en general lo vivimos todos los seres humanos desde las primeras etapas de la vida. O sea, el duelo está en nuestra vida. Cada que nosotros generamos un cambio, cada que nosotros estamos, digamos que en evolución personal, estamos en duelo. Pero obviamente ya cuando los teóricos entran a hablar específicamente del duelo, empiezan a nombrar unos duelos en específico, que es cuando se muere un familiar, cuando decidimos emigrar, cuando tenemos una ruptura con la pareja, cuando salimos del trabajo donde estábamos, como de ese lugar común,
Entonces hay muchos tipos de duelo, pero definitivamente, puntualmente el duelo migratorio sí, lo vivimos absolutamente todos los que decidimos salir de nuestro país de origen. El duelo entonces estaría relacionado con qué es lo que pasa, qué es lo que siente una persona, a qué es que le tiene que hacer ese duelo. Hay un cambio radical en la vida, o sea, se le debe de hacer duelo a ese cambio que se hizo. Entonces, digamos que se le hace duelo a la cultura, a la comida, a la familia, a los compañeros de trabajo, a nuestra cotidianidad en general, se le hace duelo porque llegamos a un mundo totalmente diferente que pide de nosotros que nos transformemos. Y parte de dejar esa persona que éramos en nuestro país, pues hace que sintamos un duelo porque empezamos a dejar de ser lo que veníamos acostumbrados a hacer o a vivir. ¿Y de qué depende que sea más fuerte o menos fuerte ese dolor o ese duelo? Siento mucho que es desde el reconocimiento que tengamos de esos sentimientos y esas emociones que se van presentando a lo largo de esa transición. Me acabas de decir que igual todo lo vamos a experimentar porque hace parte precisamente como del ser humano, que cada vez que deja de vivir ciertas cosas o se separa o abandona ciertas cosas, lo empieza a vivir. Háblame un poquito de ti, cómo viviste, porque yo creo que lo viviste desde 2 puntos de vista y se vuelven muy interesantes. ¿Cómo es el duelo del que se queda o el que ve partir, en este caso, a sus papás? ¿Cómo fue el tema? Sí, literal lo viví como desde o sea, ya viví como esos 2 duelos o esas 2 experiencias. La primera fue a los 16 años, cuando tenía 16 años mis papás deciden pues emigrar a los Estados Unidos, entonces el duelo era desde los que se fueron, entonces quienes quedan en el país de origen también deben hacer el duelo de esa persona que ya no va a estar, ya no se tiene como una conexión normal o cotidiana, sino que ya es más desde llamadas o más virtual. Entonces lo viví mucho desde ahí, como desde el mismo dolor o de sentir esa misma ausencia de mis papás, como en mi cotidianidad en Colombia. Y cuando ya decidí venir aquí, pues como a erradicarme a Estados Unidos, ahí también se vive ese duelo, pero ya por los que dejas. Y pues obviamente como ya al estarlo viviendo yo, como que empecé a comprender muchas cosas de cómo lo habían vivido mis papás. De diferente, pues como los años hacían mucho la diferencia también. Digamos que antes no se tenía la tecnología que se tiene ahora como para que el duelo sea un poco más llevadero, porque te veo a través de las cámaras y todo eso. Antes era solamente por llamada. Ana, entonces me acabas de decir de alguna manera que también depende de la edad, según lo que dijiste, Sí. la capacidad que tenemos de seguir en conexión con esas otras personas también. Y te hago una pregunta, ¿qué tal es la diferencia entre o sea, el que se viene o en este caso emigra porque desea y el que lo hace forzado o de alguna manera no tiene otra opción? ¿Es diferente? Digamos que sí es diferente ese duelo porque tú estás, digamos que una cosa es que tú tomes la decisión de salir del país por circunstancias que de pronto no son favorables para ti en ese momento. Entonces, el solo hecho de que tú lo hayas elegido hace que el duelo sea más desde la responsabilidad. Pero cuando el duelo es más de me tocó, porque por una situación país de guerra o cosas así, o porque definitivamente no había de otra, es un duelo que se siente mucho más fuerte, porque es como que la persona ya lo empieza a digerir más desde la vida me puso en esta posición y como no tenía de otra, entonces digamos que es más doloroso para esa persona, porque se siente más forzado a hacerlo que más con la opción de elegir si lo hago o no. Perfecto. Y te iba a preguntar cómo se manifiesta, o sea, en qué puedo yo darme cuenta, o sea, porque ya sabemos que definitivamente todos lo vamos a sentir en menor o mayor grado, pero ¿qué se puede percibir? ¿Qué síntomas tengo para decir, tengo que hacer algo con eso? O sea, o mejor dicho, todo lo tenemos que hacer, pero ¿qué síntomas son los que me muestran que hay algo que hay que ponerle más atención?
Bueno, hay muchas, digamos que muchas sintomatologías, voy a dar como algunas. Incluso si quieres, me imagino que habrá físicas, mentales, espirituales, o sea, sí, si o sea, quieres hay nos como, tocas. como globos. Entonces, digamos, si empezamos, digamos que por la sintomatología de la parte física, digamos que te vas a sentir más aburrido, el clima te va a dar mucho más duro si es un cambio radical, pues como de clima, te vas a sentir más agotado, con menos energía, vas a sentir también como que Te hay puedes muchas cosas enfermar. que claro, como empiezas a quejarte, el cuerpo empieza a manifestar como esa misma queja, entonces se te bajan las defensas, tu sistema inmune no empieza a funcionar de la manera normal, sino que empieza a verse afectado porque tu energía está bajita. O sea, que te puedes enfermar. Literal, obviamente te vas a enfermar. Es decir, que algunas de las dolencias o problemas que puede sentir uno no sabe que es porque a lo mejor tiene ese efecto. Digamos que tiene un duelo reprimido ahí que no ha visto cómo manifestarse. También el hecho de que se pueden generar como represión de esas mismas emociones. Entonces, como no lloro, como siento que tengo que ser súper fuerte, que cuando me preguntan cómo me está yendo, tengo que fingir algo. Entonces, al no manifestar las emociones y los pensamientos o los sentimientos reales, vas a empezar a sentir todas esas cosas no resueltas, las vas a empezar a sentir en tu cuerpo, entonces te vas a enfermar. También te puedes volver asocial, o sea, que no quieras compartir con nadie, que te sea mucho más difícil, digamos, que aprender un nuevo idioma si decides venir. O sea, que pues como en esa parte de habilidad mental también puede verse. Claro, toda la parte mental también se te afecta por eso mismo, porque empiezas a tener que enfrentarte a un montón de retos que te trae este nuevo país y tú mentalmente estás más que todo como confuso por el hecho de que no sabes cómo, digamos que soltar todas esas emociones. Es como si volvieras a ser un niño, ¿cierto? Como si lo pudiéramos decir de esa manera, como que sí, te volvieras de nuevo. Es más como que te vuelves como un ser indefenso. Estás indefenso ante este nuevo país porque lo desconoces por completo. Y por eso es tan importante cuando les mencionaba ahorita que qué personas te acogen, quién te va a recibir, quién te va a ayudar en toda esa transición, es muy importante porque son esas personas en las que te vas a poder apoyar. Y si esas personas ya vivieron también la migración, pues va a ser muchísimo más fácil incluso para ellos ayudarte a detectar que de pronto no estás como de costumbre. Es decir que, Anita, toda persona que emigra a un país y mucho más si viene sola, debería tener con quién conversar. En este caso, literalmente, pues un experto, un terapeuta, un psicoterapeuta, porque a veces ni siquiera es la familia que se queda la mejor para escucharte, porque pues me imagino que te ha pasado con las personas que acompañas. Una cosa se le dice al psicoterapeuta y otra se le dice a la familia que queda. Háblame un poquito de eso. Es que incluso, o sea, el hecho de que, lo que les decía ahorita, o sea, normalmente se empieza como a fingir. Okay. Porque como el imaginario que queda en el país de nosotros es, ellos se fueron, fue a que les vaya bien y porque van a estar mejor que lo que estaban acá. Entonces es natural que esa persona, incluso que migró con ese mismo pensamiento, se siente impedido mentalmente y emocionalmente para decir lo que realmente está viviendo. Entonces hay como un autoengaño que se genera pues a sí mismo y obviamente se lo tiene que generar por resultado a su familia. Entonces no hay una forma en la que haya como una vía directa de canalizar la emoción, sino que lo que está haciendo es inventándose que sí está bien y que es normal lo que está viviendo cuando no. O incluso puede echarse culpas, o sea, tal vez es culpa mía que no me sienta. Va a empezar a sentir todas esas culpas, todas esas cargas, incluso también se siente desde la parte económica porque se supone que tiene que estar enviando porque le está yendo bien, pero nadie se está imaginando todas las cosas que esa persona que se vino para acá está viviendo para poder enfrentarse a esa situación. O sea, que definitivamente todo migrante necesita poder hablar, poder expresarse con tranquilidad frente a alguien que le pueda estar guiando y haciéndole sentir lo que estás viviendo es normal y que le ayude a gestionar esa emoción, porque yo creo que también es que como todo es novedoso,
no sé cómo gestionarlo y puedo sentir hasta a veces vergüenza de por qué me siento así. Sí, que incluso a veces muchas personas como que minimizan ese encanta dolor esa palabra, sí. o esa situación que están viviendo y sienten como, no, esto debe ser una bobada lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy sintiendo. Si hay problemas más bien grandes. No lo digo, Ajá. exacto. No sé, hay gente que tiene la mamá enferma, otro tipo de cosas que de pronto hacen que su sentimiento o su duelo que tienen ahí reprimido lo minimizan y en realidad eso se vuelve peor. Entonces el acompañamiento de alguien que ya haya vivido la experiencia, que sea un experto obviamente en todo este tema, hace que la otra persona pueda canalizar de una manera muchísimo más natural lo que está viviendo, porque es natural que se tenga que hacer ese duelo migratorio. Me encanta, Anita. Y ni hablar de la diferencia de edades, me imagino que es completamente... Totalmente, o sea, para cada edad hay un duelo y se va a manifestar diferente. Digamos que si es una familia, listo, migraron juntos, que eso es muy positivo, porque pues se tienen unos a otros, pero cada uno de ellos va a empezar a manifestar totalmente diferente ese duelo. Incluso que va a recibir que le digan, pero usted como se vino acompañado no debería sentir tanto. Que igual. Como familia también, ay, pero es que ustedes están juntos, ¿de qué se quejan? De que todos son un individuo en sí mismo, entonces cada uno va a vivir el duelo diferente. Si tienen niños pequeños van a tener crisis en el colegio, porque igual pues los van a tener que matricular en el colegio, entonces va a haber dificultades en ese niño que antes de pronto no tenía. Perfecto. También los adultos mayores también van a sentir un duelo totalmente diferente a, digamos, los papás de esa familia. Entonces, sí, y también cada uno tiene como unos retos en específico con toda esta migración. Por ejemplo, eso que me acabas de decir del género, que sentís que es lo mismo cuando un papá deja a los hijos o cuando una mamá deja a los hijos. ¿Cómo lo has visto acompañando? No, obviamente no es lo mismo en ninguna. Digamos que teóricamente puede estar catalogado desde la misma categoría, sí, pues de la misma categoría, pero el hombre lo vive diferente porque se supone que el hombre es el que tiene que ser el proveedor, el que no puede mostrar sus emociones, el que si entra en crisis se tiene que reprimir. Entonces, al tener ya ese rol de cabeza de familia, hace que él reprima absolutamente todo lo que tiene en el duelo, entonces va a empezar a sentir, digamos que más afectaciones desde la parte de la salud o desde la parte física. La mujer, pues se le permite, como es natural, que pueda expresar sus emociones y todo esto, pero obviamente si es una mujer que deja a sus hijos, literal viene ya como con una carga adicional, porque se supone que la mamá nunca puede, pues que no es la que abandona a sus hijos. Entonces ahí también se maneja pues como todo este tipo de situaciones. Me encanta, me gustaría que le diéramos una miradita precisamente a por qué se habla específicamente como de algunos temas, por ejemplo, que dice el más común, pues, o sea, de pronto el que es más fácil reconocer es el primero de estos 7 que se hablan de los duelos de migración, que es la familia y los seres queridos. ¿Cómo lo podríamos describir ese? Digamos que si la persona, como que si toda la familia desde ese lugar de origen que se va a ir, ya sabe que se van a ir, el motivo por el cual se van a ir, va a ser muchísimo más sencillo hacer como ese duelo. Pero si de pronto es más como desde el temor o el engaño de no, nosotros vamos pero volvemos, pues obviamente se va a dificultar. En cualquiera de los dos casos, hacer esa ruptura, hacer esa separación, salir de esa cotidianidad, va a hacer que te sientas triste, que vayan a haber un montón de emociones que se afloran y que incluso es probable que no afloren en los primeros meses en los que te fuiste. ¿Por qué? Porque al tú llegar acá tienes que resolver un montón de cosas desde la supervivencia. Total. Y esa supervivencia hace que tú te enfoques más en salir adelante en este país nuevo, pero tu familia que quedó en su cotidianidad y que sí siente esa ausencia como de una, obviamente sí van a empezar a sentir muchísimo más tristeza, muchísima más angustia y digamos que hasta a algunas personas les puede dar depresión por esa misma ausencia.
Total, y sobre todo, por ejemplo, cuando dejas a un ser querido que sabes que está enfermo, Exactamente, o que esa sensación de tal vez no lo vuelvo a ver. O que ya está muy adulto, entonces ya no lo voy a volver a ver también. Pero al principio, lo que te digo, yo siento que muchas veces, como en el primer año, como es un año de tanta supervivencia, como que no le da esta uno persona espacio. no le da espacio para poder canalizar Lo ese cual no duelo. significa que no lo sienta. Obvio, lo está, o sea, en todo momento lo está sintiendo. La cosa es que no le puede prestar atención porque si no, entonces no va a sobrevivir. Entonces es como que más bien el reptiliano se va a apoderar de vos y vas a ir desenfocado en la supervivencia. En cambio, ya al segundo año, al tercer año, ya sí empiezas a sentir como las consecuencias de eso que no se pudo hacer catarsis en el primer año. Me gusta mucho eso que dices, porque antes es más normal que la gente diga, pero si usted ya lleva un montón de tiempo allá. Y no, la verdad es que es al segundo o tercer año, como tú estás diciendo, que se asientan ya todas las emociones. Y ya dicen lo que estoy sintiendo. Y háblame, por ejemplo, en este caso de venir a Estados Unidos, el tema de la lengua, porque me imagino que también influye. Si te vas a un lugar donde hablan tu idioma, hay de todas maneras como una familiaridad de alguna cosa. Digamos que igual cuando hablamos español, en todos los otros países tenemos diferentes formas de decir o de expresar las cosas, pero sí, sigue siendo el mismo idioma, sigue siendo el mismo español. Pero cuando ya cambias de idioma al inglés, digamos que si no vienes con el conocimiento mínimo de la lengua, es impresionante. Incluso ayer, es muy curioso, yo venía trabajando con unas compañeras de trabajo que migraron a los 60 años. No. Entonces, ayer una de ellas me escribió un mensaje y me puso a llorar literal, porque el mensaje era, Ana, hello, hola, ok, y ya. Porque es una señora que migra de Marruecos a los 60 años sin ningún conocimiento del inglés, toda su vida ha hablado solamente el idioma de este país y, parce, o sea, yo quiere saber cómo estoy yo, pero no sabe de qué otra forma expresarlo. Y es eso mismo, o sea, de qué manera estas personas que vienen sin ningún conocimiento del idioma van a llegar aquí a sobrevivir a todas esas emociones, cómo expreso, cómo me siento, que si tengo una angustia, ¿quién me va a ayudar en realidad? Con mayor razón. Tengo temor de salir, tengo temor de un montón de cosas que se supone que es natural, que podés hacer, pero el solo temor de no saber cómo comunicarte ya te hace sentir en una desventaja impresionante. Entonces el sentir esa desventaja también hace que se afecte tu autoestima, que se afecte tu seguridad, que se afecte tu salud, porque todo eso lo va recibiendo tu sistema inmune. Porque solo entiende el que queriendo expresar una cosa, un sentimiento, una situación que le pasó, esa frustración hace que atraviesa el cuerpo definitivamente. Que el cuerpo lo manifieste. O sea, hay fijo, gripa o algo en la garganta porque sientes una impotencia que no te permite expresarte. Ok. Y hablemos del tema de la cultura, que hay duelo por la cultura. Háblame del tema. Digamos que a los latinoamericanos, los Estados Unidos en sí, como que se nos ha vendido de muchas maneras. Es una cultura que de todas maneras nos ha influido, pero llegar aquí y empezar a darte cuenta la diferencia, digamos, en el solo hecho de que son muy serios, de que son muy fríos, de que no saludan, de que siempre es más primero la mano que el abrazo al que uno está acostumbrado a hacer o a sentir. De que no te puedes acercar mucho porque no sabes el idioma y entonces... Total. También como las normas, las reglas, por eso es tan importante que también esas personas que decidimos migrar podamos como adentrarnos un poquito en eso para no sentirnos excluidos, porque de todas maneras ya de por derecha nos vamos a empezar a sentir excluidos, pero es mucho más fuerte cuando yo no entiendo la cultura, cuando no sé de ella, entonces también se le hace duelo a la cultura. Esta me llama mucho la atención porque también creo que es muy común el tema de la tierra, ¿cierto?
todo lo que son los paisajes del país de Totalmente. uno. En tu caso, ¿qué es eso lo que más duelo tuviste que hacerle en tema de tu Es tierra? muy curioso, pero para mí las montañas, o sea, eso es una cosa que, Total. güey madre, eso me dio súper duro. Yo dije, güey pucha, esto aquí es demasiado plano. Y sí, uno sí va y sube la montaña rocosa, pero no se siente igual. Es muy curioso como todo el verde que de pronto tenemos nosotros en Medellín, no, eso me costó. ¿Y qué me decís de los sabores, de cómo huelen las cosas? No, ya la comida, todas esas cosas también se le tiene que hacer demasiado duelo porque digamos que si llegas a un lugar donde no hay mucha cultura latina, vas a perder también esa cultura tuya y vas a tener que empezarte a adaptar a los nuevos sabores que incluso hasta tu mismo cuerpo empieza a rechazar porque va a haber muchos, digamos que daños de estómago, muchas enfermedades desde la parte intestinal o de alergias por el mismo hecho de que la comida es muy diferente. Está todo eso importante. lo va. Me llama la atención uno que habla, hemos hablado de la familia, el de la lengua, la cultura, la tierra, habla del estatus social. Ese no lo podrías ampliar un poquito, ¿a qué se refiere? Porque en ese sí no había pensado yo. El duelo al estatus social yo siento que es uno de los que más nos cuesta. Conta. Porque digamos que tú en tu país ya venías construyendo desde el inicio un montón de habilidades, de conocimientos, porque fuiste a la universidad, porque tuviste no sé, ascendiste en tu empresa. Porque sabías hacer algo. Porque sabías hacer algo y tenías un conocimiento, incluso en tu idioma, lo sabías a la perfección. Y llegar a un nuevo país es literalmente empezar de cero. Y cuando estamos hablando de empezar de cero es así tú sepas todo lo que sabías antes y lo dominaras, digamos que al dedillo, el idioma se viene como a interponer entre tu conocimiento y el desarrollo que vas a tener acá. Y que igual como vienes es como desde la supervivencia porque llegas literal en ceros. O sea, tú no llegas con tus muebles, con tu cama, con nada. Eso hace que tú empieces a sentir, parce, dejé todo lo bueno que tenía por empezar literalmente de cero y el trabajo que inicialmente uno arranca como a tener está más desde el oficio. Y entonces todos esos oficios como ser mesero, como ser, digamos que housekeeping, un montón de otras cosas a las que tú no estabas acostumbrado a hacer en tu país, hace que el estatus le tengas que hacer un duelo, porque ya no vas a ser reconocido como lo eras en tu país por esa profesión o por esas habilidades que tenías, sino que ahora te va a tocar destacarte por estas nuevas habilidades por las que estás experimentando y que obviamente hay que hacerle duelo, así sea, digamos que momentáneo, porque después la vida sigue avanzando y te va a permitir, si tú lo deseas, volver a ser el ingeniero, el psicólogo, la profesión que hacías en tu país, pero igual va a tomar tiempo, entonces a ese estatus hay que hacerle un duelo bien poderoso. ¿Y qué tal el contacto con el grupo de pertenencia? Ese es como el grupo social, o sea, es muy importante ese duelo en realidad, porque yo creo que ese es muy fuerte. Casi que ese es el que te hacía sentirte parte de lo que tú vivías en tu país. Entonces ese grupo de amigos, ese grupo de compañeros de trabajo, esas que personas aquí toma tiempo que tenías en la universidad, al venirte para acá, para otro país, pues literal toma mucho tiempo que tú te puedas empezar a sentir parte de un grupo social o de como de una cultura social con la que te sientas a gusto, porque igual vas a llegar a ese lugar nuevo y de pronto no vas a compartir un montón de cosas con esas personas con las que estás. ¿Y qué tal el de los riesgos para la integridad física? Lo de los riesgos para la integridad física es un duelo como desde la parte de la salud, porque y también como desde la parte, por eso ahorita yo les decía, el hecho de que tú sepas dónde vas a llegar y quién te va a acoger, te va a permitirte sentir un poco más seguro de que vas a contar con un techo, pues como con un respaldo,
pero hay muchas personas que vienen literalmente sin absolutamente nada, sin ningún apoyo, entonces ese riesgo a la integridad física es eso, no tengo salud, no sé cómo obtenerla, tengo miedo porque hay muchas personas que temen ir a que los atiendan en un lugar de emergencias porque temen que los deporten. O sea, hay un montón de situaciones que juegan allí que hacen que tú te sientas en riesgo, indefenso y en riesgo. Excelente, Ana María. Entonces, podemos decir que ¿serían estos solo estos 7 duelos o habría muchos más, pero uno dice que estos son los más importantes? Digamos que estos 7 duelos son los que globalizan el duelo migratorio, pero cada uno de esos duelos, pues obviamente ya la persona, según su experiencia migratoria, va a tener como ya unos síntomas o algo como más específico en cada uno de estos 7 duelos. Y podemos decir entonces que hay formas de trabajarlo, forma de sanarse del tema, forma de liberarlo. Digamos que vamos a vivirlos todos, no en la misma, digamos que no en la misma cantidad o en la misma gravedad, pero sí van a haber unos en los que sí vas a necesitar apoyo y ayuda para poder sacarlos adelante. Es decir, que para migrar hay que ser muy valientes porque definitivamente vas a cambiar demasiado por dentro y por fuera. Y total, o sea, la migración te va a transformar, literal te va a hacer... O sea, que hay que hacer como un duelo incluso a lo que yo era. A lo que tú eras. Por eso en A Navegar decimos que la migración es como sacar el héroe que llevas dentro, porque literal es permitirte dejar ese viejo yo para empezar a conocer este nuevo yo que va a arrancar a enfrentarse a un montón de situaciones y de monstruos que van a hacer que tú seas totalmente diferente. O sea, que cada vez que se para frente a ti, o en este caso, alguien que te esté escuchando y que te esté viendo en este video, ¿tú qué le dirías frente a este tema? Que si estás viendo este video, te sientas tranquilo, porque todos vivimos el duelo, es algo natural. Digamos que por ser tantas cosas las que estamos enfrentando y a tan rápida velocidad, pues obviamente se siente muy abrumador y por eso es tan importante que busques ayuda, que alces la mano y digas no me estoy sintiendo bien, creo que necesito conversar con alguien o definitivamente escríbenos porque puede ser como ese punto de quiebre que haga que tú tengas éxito en tu experiencia migratoria o que lo sientas como la peor decisión de tu vida. Y estoy absolutamente segura que si lo hiciste es porque hay un héroe dentro de ti que quiere sacar un montón de sueños adelante y que el hecho de no hacer como un duelo, de solucionarlo de la forma correcta, es lo que te está de pronto haciendo fracasar en este proceso. Entonces, que seas valiente y alces la mano. Acabamos de hablar de un tema demasiado importante para los que decidimos emigrar a los Estados Unidos. Sé que si lo escuchaste atentamente, pudiste haberte sentido identificado con alguno de estos síntomas. No sé si lo estás sintiendo en un grado muy alto o muy bajito, pero también sé que puedes tener a alguien al lado que lo puede estar experimentando. Cualquiera sea el caso, decide compartir este video con esa persona, porque la idea es que absolutamente todos vivamos esta experiencia migratoria libre de duelos. Así que si te gustó el video, recuerda darle like, compartirlo y activar las notificaciones porque vamos a seguir hablando de muchos más temas para que nuestra experiencia migratoria sea todo un éxito.